Bueno, iniciamos el programa de esta noche después de los anticipos con la presencia en nuestros estudios del diputado provincial Mario Lacaba, hombre del justicialismo. El justicialismo tendrá mayoría en la composición de ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con lo cual uno presume que va a tener el control o que al menos va a marcar la agenda de temas que puedan ser discutidos, algunos a requerimiento, lógicamente, del gobierno de la provincia. Diputado, gracias por estar en los últimos programas ya del ciclo 2011. Buenas noches. Buenas noches, Maxi, gracias por la invitación y un gusto, como siempre, compartir algunos minutos con ustedes acá en el programa. Bueno, ya vamos a hablar de las cuestiones vinculadas a lo que es la actividad parlamentaria al término de este año, con las sesiones extraordinarias de por medio. Pero quería preguntarle, porque usted ha sido muy crítico con las decisiones que ha tomado el gobierno saliente de la provincia, que acaba de finalizar, del doctor Hermes Wiener, respecto a la política de los servicios públicos. Aumentos en el servicio energético, se está previendo el aumento también en el agua potable, servicios que no están a la altura de las circunstancias, y prueba de ello es lo que ha ocurrido esta semana con cortes e inconvenientes arribados los primeros calores, ¿no? Bueno, precisamente lo que está ocurriendo en Santa Fe, en Rosario, en Reconquista, en Rafaela, en Venado Tuerto y en muchas localidades de la provincia es una situación que uno nunca hubiera esperado que ocurriese. Y porque en definitiva el que está padeciendo el corte de luz permanente y digamos que ha asolado a las ciudades en estos días, corte de agua como consecuencia en buena medida de los cortes de luz, tienen que ver con una poca inversión que ha hecho el gobierno en servicios públicos en la provincia y que traen en consecuencia esta situación de deficiente servicio prestado. Y esto nosotros lo señalamos permanentemente, ha sido nuestra crítica básica al gobierno, a quien le decíamos están invirtiendo poco en servicios públicos. Uno analiza las ejecuciones presupuestarias y ve que la cuenta de inversión no responde para nada a lo que se preveía gastar en el presupuesto anual, ni mucho menos a la publicidad, a la propaganda del gobierno que decía, que relataba que estaban haciendo obras, que estaban invirtiendo, y al final se ve que las empresas no funcionan porque no hay inversión. Y esto lo decíamos con total lealtad, porque en definitiva la oposición política en la legislatura debe ser la voz de la gente que quiere que las cosas se hagan bien. Entonces uno alerta sobre algunas cuestiones que están mal, que van a suceder sin ninguna duda, porque cosas que se están haciendo mal, y cuando la razón nos la da la realidad, es como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Entonces lo que pasa en Rosario, en Santa Fe y en todo el interior está desmintiendo el relato oficial de que había inversiones y obras que en realidad no están. Ahora, suena contradictorio, ¿no? Si uno repasa lo que fueron en archivo las declaraciones del presidente del directorio de la empresa, el ingeniero Cantalejo, bueno, se decía o se fundamentaba en la decisión del incremento de las tarifas para poder paliar un servicio con inversiones que esté a la altura de la demanda energética que íbamos a tener en el verano, ¿no? Así es, pero no solamente este año fue el argumento para aumentar tarifas, el hecho de que iban a invertir mucha plata en obras y en servicios, sino que desde el comienzo, desde el año 2008, los 7 aumentos de luz que hubo y que lleva el aumento en 4 años de gestión a un 150%, miren ustedes de lo que estamos hablando, en 4 años aumentó la luz un 150%, la justificación del gobierno era precisamente que ese dinero lo necesitaban para un mega plan de obra pública que iba a costar 1.000 millones de pesos, a razón de 250 millones por año. Nosotros estamos diciendo todos los medios, lo estamos publicando, el gobierno invirtió 620 millones de pesos de esos 1.000 que iba a invertir. O sea que dejó de invertir 380 millones de pesos. Maxi, usted imagínense con esa plata lo que se hubiera hecho. Esta es la cuestión. Pero además de esta poca inversión, la provincia está en déficit. Y ahora la gente se va a poder dar cuenta, por el padecimiento, lamentablemente, ¿no? Por el padecimiento, ¿a dónde conduce el déficit del Estado? Cuando el Estado gasta mal y gasta más en gastos corrientes que en inversión pública, termina afectando la obra y los servicios de los santafesinos. No es nuestra crítica una crítica académica porque nos gusta que sean prolijos, ojalá sean prolijos, ojalá sean transparentes y ojalá sean equilibrados, pero esos tres actitudes que uno quisiera que el gobierno tuviese, gobierno austero y dedicado a gobernar, se hubiera tenido que trasladar a la obra pública
en obra, en servicio y en construcciones. Y además ha sido una gestión, y esto no mella únicamente en la crítica, ¿no?, sino en el reconocimiento de que ha sido una gestión que ha tenido el acompañamiento de muy buenos niveles de recaudación. Totalmente. Porque ingresó mucho dinero en concepto de coparticipación inclusive, lo cual equilibró un poco las cuentas públicas. Así todo se cierra con un déficit y con un pedido de autorización que termina de ser convalidado por la legislatura esta semana de partidas presupuestarias para el pago de sueldo y aguinaldos, ¿no? Los 4 años de gobierno del doctor Wiener fueron 4 años de excelente recaudación, muy buena, históricamente hablando, nunca se recaudó tanto en 4 años como en estos 4 años. Y sin embargo, los 4 años fueron deficitarios. Entonces uno se pone a pensar, y esa es nuestra función del legislador, marcar estas cuestiones para que la gente tome conciencia y vea de dónde estamos parados en la provincia de Santa Fe. Un déficit acumulado todos los años. En el 2009 hubo 50 millones de pesos de déficit, nada más. Pero los otros años hubo entre 500 y 1.500 y 1.000 millones de pesos de déficit. Una gran cantidad de plata que hoy está flotando en deudas que van a tener que pagar ahora en el próximo año el gobierno entrante. Esta es la verdad. Entonces, uno dice, pero esa plata que es déficit, digamos, a deudas que está flotando, podrían haber estado en obras o podrían haber estado en mejoramiento del servicio. Bueno, vean lo que está pasando. No están en el mejoramiento del servicio, están en gastos corrientes, gastos superfluos, innecesarios, que podían haberse prescindido, y que por haber gastado mal, por no haber tenido prioridad en gastos auténticamente al servicio de la gente, que son los gastos políticos, digamos en términos genéricos, el incremento de la planta de personal en más de 10.000 cargos efectivamente nombrados, no registra la historia, tamaña cuestión en 4 años. Además ustedes no saben concretamente para qué fueron esos cargos y quiénes estaban y quiénes realmente merecían pasar a planta permanente, porque había una serie de pedidos de informes que nunca han sido contestados. Nunca fueron contestados, pero yo le doy la siguiente ventaja, changüí, al gobierno del Frente Progresista, que de esos 10.000 cargos, pongámosle que 6.000, 6.500, 7.000 cargos fueron policías, docentes, enfermeros, salud, etcétera. O sea, necesarios. Pero no 3.000 más. ¿Dónde están esos cargos? ¿Quiénes son? ¿Dónde trabajan? Y eso incrementa el gasto corriente, que entre otras razones, o entre otras causas, hoy originan este déficit, que repito el concepto, Maxi, porque si no, parece que estamos discutiendo en la universidad. Cuando no hay plata, cuando hay déficit, lo que viene es, no hay obras, hay desmejoramiento de los servicios y viene el aumento de impuestos. Esto es inevitable. Por eso nosotros somos muy cuidadosos y muy duros en nuestras críticas en esto, porque la verdad que hubiéramos querido un gobierno que gaste con prioridad, que gaste bien y que fuera equilibrado. Entonces hoy no estaríamos discutiendo esto. Ustedes son oposición en la provincia, pero a su vez van a tener en la mayoría en la composición de las cámaras, esto lo decíamos en la apertura de la charla. ¿Cómo va a ser esa relación con el Poder Ejecutivo, con sus pares en la Cámara de Diputados? Se ha dado algunos encuentros entre el ministro de Gobierno y el presidente de la Cámara Baja. ¿Se van a abrir a la discusión abierta de todos los temas que proponga la agenda del Ejecutivo? ¿O va a haber el rol de un poder legislativo que va a garantizar la gobernabilidad? No, nosotros vamos a garantizar la gobernabilidad porque entendemos que el gobierno tiene que tener las herramientas necesarias para gobernar. Esto no significa un cheque en blanco. Esto no significa ni un cheque en blanco, ni que vamos a resignar de nuestra obligación constitucional y política de controlar al Poder Ejecutivo. Para eso estamos. Para aplaudir y defender al Poder Ejecutivo está el Frente Progresista, con sus legisladores y con sus esquemas políticos. Nosotros estamos en la legislatura para controlar al gobierno, para señalar críticas, para proponer alternativas. Vamos al caso concreto. ¿Qué está pasando en estas horas en la provincia? Se le está autorizando al gobierno una modificación de partida presupuestaria para que no haya ningún problema legal y los trabajadores puedan cobrar sus aguinaldos y su sueldo, los trabajadores públicos me refiero, sin ningún tipo de contratiempo legal. Por supuesto que se está creando una deuda. Ahora, nosotros criticamos por qué llegamos a esta situación, pero de ninguna manera vamos a trabar que esto no lo puedan hacer, porque si no estaríamos quizás afectando al sueldo del trabajador público, y eso nunca lo vamos a hacer, porque además somos justicialistas. Pero ojo, atención, acá hay una deuda de 1.400 millones de pesos que pasa para el año que viene. Cuando hace un año atrás nosotros
decíamos que el presupuesto 2011 no era equilibrado, y yo tuve oportunidad en este programa de conversar contigo estos temas, no nos equivocábamos, no era equilibrado, porque veníamos mal ya, con déficits anteriores, y además porque faltaba la política salarial. Entonces, si en marzo hubieran hecho esta modificación presupuestaria para darle legalidad al pago del aumento salarial a los empleados públicos, ¿qué hubiera pasado? El gobierno hubiera podido usar tranquilamente la mayor recaudación que hubo este año, que fue muy importante, pero también haber hecho ahorros en distintas partidas que quizás se podían dejar de gastar para afectar ese dinero al pago de sueldos, al pago de proveedores muy importantes, para que esta gente no eche gente, digamos, no se corte la cadena, digamos, de la obra pública. Sin embargo, no hicieron esto. Optaron por un camino distinto que desembocó sobre el fin de año, ahora ya, con la copa de sidra en la mano, tener que habilitar una partida, porque si no el funcionario que pone la firma corre el riesgo de algún tipo de problema penal. Bueno, esto nosotros nunca lo vamos a hacer, porque no es nuestro estilo, pero permítase no señalar, y que el doctor Sciarra no se enoje, que la verdad que este año no ha sido un año precisamente para exhibir como un año de buena gestión pública, ¿no? Diputado, gracias por haber estado, por haber compartido este espacio con nosotros, y bueno, va a ser seguramente motivo de consulta a lo largo del próximo ciclo como referente de la oposición. Es muy amable. Bueno, muchas gracias, Maxi. Saludo a vos, a tu equipo, a tu audiencia. Seguramente no nos veremos hasta el año que viene, y ojalá que estas fiestas se cumplan los deseos de todos, y que el año que viene nos encuentren nuevamente hablando de estos temas, digamos, el periodismo comprometido con la verdad, comprometido con una provincia mejor, como son ustedes, y nosotros aportando desde nuestro lugar a que esto así sea. Así que buen año para todos. Muy amable, muchas gracias.